Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Miren lo que dice acá en Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, un entendimiento claro. ¿Por qué? Esa es la prueba, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Tome nota. Esos éramos algunos de nosotros, dice la Biblia, y esto erais algunos de vosotros. Excepto los que pues por alguna razón aún estemos retenidos en zonas de cautividad sin saberlo, pero sí viviéndolo. Entonces me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Mire, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad. Eso declaramos en el nombre del Señor Jesús, el año de una buena voluntad de parte de Dios sobre nuestras vidas, y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces, cuando observamos en la palabra, vemos que la ministración de la palabra viene para traer libertad y vida a cada uno de nosotros. Cuando vamos nosotros y estudiamos esa palabra cárcel, dentro de las muchas acepciones que eventualmente pudiera tener la traducción de la palabra cárcel, encontramos que la palabra en griego que traduce cárcel, lo hemos venido estudiando ya a lo largo de los domingos anteriores. Esa palabra desmoterión es la palabra que traduce cárcel en el original. Esa palabra significa, mire, lugar de cadenas. A eso se refiere la cárcel. Y hay otra palabra que también traduce la palabra cárcel, y esa es la palabra pulaque en el original. Y esa la traduce literalmente como un lugar para guardar, es decir, los cautivos ahí se guardan, ahí se alzan, dirían mis abuelitos, ¿verdad? No sé si a usted le decían así, vaya a alzar las cosas, a guardarlas. Y el lugar para guardar. Entonces, la traducción dice que la cárcel es una guarida y es un lugar de cadenas. Es decir, es un lugar en el cual una persona es colocada espiritualmente. Vamos a desdibujar cualquier situación que corresponda a lo natural y nos vamos a ubicar en la dimensión del espíritu. Entonces esto nos habla de dimensiones espirituales imperceptivas muchas veces en la atmósfera, porque pues no todos estamos de alguna manera expertados en discernir las atmósferas, lo cual es muy importante en la vida de un hijo de Dios, saber cómo discernir las atmósferas en las que se mueve. Entonces, Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, dice que Babilonia es guarida. Tome nota de la conceptualización de lo que dice Apocalipsis, cómo encaja con las palabras de la traducción de desmoterión y pulaque, que son palabras que traducen cárcel en el original. Babilonia es guarida, y vemos que desmoterión es un lugar de cadenas, es una guarida, dice la palabra pulaque. Entonces en Apocalipsis encontramos que Babilonia, que es una atmósfera espiritual, describimos la Babilonia celestial, la Babilonia terrena también la describimos, y vemos acá que nos indica Babilonia desde la perspectiva espiritual también. Eso lo expliqué hace tal vez unas 4 prédicas atrás, siguiendo la secuencia de este estudio. Guarida de demonios y de todo espíritu inmundo. Esto quiere decir que aquella persona que es llevada en cautividad espiritual, vamos hoy a entender acerca de las casas de cautividad. Vemos que de alguna manera aquella persona que es llevada a la dimensión de la cautividad, a la dimensión del desmoterión o la dimensión del pulaque, evidentemente es trasladada a una cárcel en la atmósfera espiritual. Eso no se identifica físicamente. Se empiezan a vivir circunstancias en el entorno
que a uno le permiten entender que está pasando algo, pero dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces podría ser que para poder aplicar y salir de esa zona de cautividad, de esa cárcel, el Espíritu Santo hoy decía: tienes que tomar decisiones y no sabes qué decidir. Acércate delante del consejo que Dios ha puesto delante de ti como pastor y cobertura. Entonces a veces estamos viviendo circunstancias que no entendemos, pero la llevamos solos. Y es ahí donde muchas veces nos quedamos cautivos en esas zonas, pues por falta de conocimiento muchas veces nos quedamos ahí metidos. Entonces Babilonia es guarida de demonios, o sea, hacia ahí voy, perdóneme, aquella persona que es llevada a la dimensión de la cautividad en cárceles espirituales. Es evidente que esos lugares, por eso le hago el encaje del Pulaque, que es un lugar de guarida al cual es llevado uno, pero vemos a través de Apocalipsis que en esas atmósferas, que en esos ámbitos no son ámbitos vacíos, no es un cuarto donde a uno lo meten y está vacío, porque vemos a través en la dimensión del espíritu. Ubíqueme por favor y toléreme un poquito de locura si me cruzo de un lado para otro. Pero la Biblia dice que esas guaridas de arriba, que vienen como consecuencia de lo que vimos en Isaías 61, sí va a tener inquilinos. O sea, la guarida donde uno es llevado en la dimensión del espíritu en cautividad tiene inquilinos. Por eso dice acá que Babilonia, que es guarida, concatenado a Isaías 61, aquí dice que está llena de demonios y de espíritus inmundos. Quiere decir que existe la posibilidad que aquella persona que se encuentra encerrada en una cárcel de cautividad espiritual esté siendo ministrada a través de demonios. Porque el libro de Apocalipsis declara que esas zonas de cautividad, esas cárceles, son guaridas de demonios. Entonces es factible que muchas veces las cosas se empiezan a desvirtuar y empiezan a salir de una manera diferente a lo que buscamos, pues porque hemos sido llevados por X o Y razón. Ahorita vamos a ver algunas casas de cautividad, porque no solamente se tenía en cautividad en cárceles, ahorita lo vamos a entender. Entonces una persona que se encuentra encerrada en cualquier tipo de cárcel, que alguien puede estar metido, recuérdese que esto corresponde a la dimensión del espíritu. Y en la dimensión del espíritu, amado hermano, no hay limitación. Entonces es factible y se puede dar que una persona se encuentre inmersa en más de una cárcel. Y no es una cárcel donde uno dice, como le explicaba anteriormente, lo colocaron y pues ahí me fui a quedar solito, ¿verdad? Como tienen al Chapo, dicen, saber, ¿verdad? Porque pues como es tan restringido, ni fotos del Señor dan. Pero ahí lo tienen encerrado en una celda, manifiestan los medios de comunicación, no sé si es una celda de 2x2 o 3x3, y que mira sol una vez al día nada más. Y ahí lo tienen en esa celdita sin ventanas y sin nada, con la luz prendida las 24 horas del día. Imagínense qué nivel de tortura. Ahí no nos metemos, solo son comentarios. Pero él está ahí solo. Estas cárceles no. Estas guaridas, estas cárceles, estos desmoterión, estos pulaque, están llenos de demonios y de espíritus inmundos. Y es donde viene muchas veces la operación de la opresión demoníaca, y aquella persona que está en la cárcel siente la opresión vívida de los demonios visitándole, porque ya para ese instante, ya la administración de esas entidades espirituales son perceptivas. Entonces, veamos algunos ejemplos de algunas casas de cautividad. Hemos estudiado a lo largo de los años con respecto a la edificación de las casas. Enseñamos previamente acerca de la edificación de la oiquía espiritual, de la casa espiritual. Y en la Biblia encontramos una palabra que cada vez que aparece, la palabra Bayit, esa palabra traduce el nombre de casa. Entonces vemos que existen casas de cautividad declaradas en la Biblia. Por ejemplo, mire, Génesis capítulo 39 versículo 20.
Dice la Biblia en Génesis 39:20, y tomó su señor a José, y tome nota, ¿dónde lo fue a meter? Este es José, el soñador. Y dice la Biblia, y tomó su señor a José, estamos hablando de Faraón en ese momento, ¿verdad?, quien gobernaba sobre la vida de José, y dice que lo puso ¿en qué? En una casa de cárcel. Quiere decir que no existen únicamente las cárceles como tales dentro de las instituciones de corrección. Usted sabe que, por ejemplo, en Guatemala, bueno, el señor Bukele, muy buen presidente, a mucha gente no le gusta, pero creo que es lo mejor que le ha podido pasar a El Salvador en décadas, y casi me atrevo a decir que en siglos. Muy buena administración, muy buena administración. Pues él les construyó casa a los muchachos, ¿verdad? Que Dios los bendiga y que Dios los restaure. Pues son seres humanos y merecen también misericordia. Pero tome chocolate y pague lo que debe. Una persona que comete un delito, cual sea, robo, asesinato, lo que sea, todo pecado es perdonado de parte de Dios. Cuando una persona va a la cárcel, puede ir perdonada por Dios. Claro que sí, Dios es misericordioso y ahí está el hermano. Sí, Dios perdona, pero delante de la ley se tiene que cumplir la ley. Entonces, aunque con la misericordia, el perdón y la benevolencia de Dios vaya ese joven, va a tener que pagar su precio por lo que realizó. Entonces dice la Biblia, y tomó su señor a José, Faraón, en este momento, y lo puso en la casa de cárcel. No se lo llevó a la cárcel, se le llevó a la casa de cárcel. Quiere decir que para entonces nos enteramos que también existen casas de cárcel. Y esta palabra bayit, que traduce casa, cuando usted busca esa palabra bayit, va al original. Hoy no me voy a meter ahí porque esto lo hemos enseñado ya con antelación, pero lo encuentra en las redes sociales. Bayit se refiere a casa. Cada vez que usted encuentre esa palabra bayit, va a hablar de una casa en la Biblia. Y en este caso se le llama la casa de cárcel. Esta casa de cárcel, donde dice que estaban los presos del rey, estos no eran los presos regulares, estos tenían pleito con el rey directo y el rey los mandaba a un lugar especial. No los mandaba a la zona 18, sino los mandaba como que eran testigos protegidos, diría usted, ¿verdad? Se los llevan a saber a dónde y los ponen a vivir a saber en dónde, y solo aparecen como con 50 guaruras alrededor, dan su testimonio y se los vuelven a llevar a la zona del olvido, amado hermano, saber en dónde los tienen, ¿verdad? Pues de esta misma manera también existían lo que se denominaba casas de cárcel. Y en este caso dice específicamente en esta casa que se llama Bayit Kohar. Esta casa de la que le voy a hablar ahorita se llama Bayit Kohar. Y es una casa que se refiere, cuando vemos en su traducción original, Bayit Kohar significa casa del círculo. Bayit Kohar significa circular. Tome nota cómo empiezan a aparecer palabras que nos empiezan a hacer sentido. Esa Bayit Kohar se llama ciclo y alrededor. Quiere decir que esta casa de cárcel a donde se llevaban los presos del rey, y dice que ahí estuvo en esa casa de cárcel, que no es una cárcel, es una casa de cárcel. Dice la Biblia que él estuvo allí, y mire, en esa casa durante mucho tiempo. Entonces esta se conoce como la casa de los círculos o la casa cíclica. Esa es una cárcel. Esa es una cárcel. ¿Se recordará usted, amado hermano, cuánto tiempo tardó el pueblo del Señor de llegar de Egipto? Esto lo hemos hablado muchas veces. Saliendo de Egipto y llegando a la zona donde el Señor les quería llevar a los pies del monte, y toda la vuelta que se dieron estos señores, era una vuelta que les tenía que haber durado 7 días el llegar desde el punto de partida hasta el punto hacia donde Dios les estaba llevando. Y ellos tardaron 40 años.
de llegar del punto A al punto B, cuando solamente se tenían que haber llevado 7 días. Tome nota, los 40 años de vagancia que tuvo el pueblo de Israel, pues obvio, en ese tiempo cambiaron completamente las generaciones. Los que entraron ya en la tierra de la promesa fueron contaditos, no más. Josué, Caleb y el sacerdote que llevaban cargado en huesos. ¿Cómo se llamaba? ¿Se recuerdan ustedes? De José eran los que llevaban, ¿verdad? Interesante cómo, mire la figura que hay ahí, no lo traía para enseñárselo, pero lo vamos a ver. Son 3 los que entran en la tierra de la promesa, ¿estamos de acuerdo? De los que salieron originalmente. ¿Sí voy bien ahí? Josué, Caleb entran, pues dice la Biblia que tenían un espíritu diferente. Eso fue lo que les valió a ellos el haber podido entrar en la tierra de la promesa, pero dice que también llevaban los huesos de Josué. ¿De José o de Josué? De José, perdónenme. Y dice la Biblia que el único, mire, esto es lo interesante, porque para entrar en la tierra de la promesa hay que tener un espíritu diferente. Dice la Biblia que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. Lo interesante es que el único que entra en huesos, hemos aprendido a la luz de la palabra que los huesos tipifican espíritu. Cada vez que la Biblia habla de huesos en algún lugar, se está refiriendo al espíritu. Y resulta ser que este señor entra a tierra de la promesa cargado, lo llevan pues porque lo que llevan me imagino que ya es el osario, ¿verdad? Porque ya iban huesitos, no podían llevar ataúd porque el ataúd es para cuerpos y el osario para huesos. Pero resulta ser que esa entrada en huesos por parte de José también tiene una figura espiritual. Perdón, hija. Sí, es Josué 24:32. Y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero. Y fue posesión de los hijos de José. José entra en la tierra de la promesa muerto en huesos. Josué y Caleb con un espíritu diferente. La diferencia entre el ingreso de Josué y Caleb a la tierra de la promesa versus el que haya entrado José en huesos nos habla de un ingreso dimensional en el cual José entró en el espíritu, en la tierra de la promesa, ya no corpóreamente, sino que entró su espíritu. Pero tenemos que entender que Josué y Caleb, tomen nota de esto, para que Josué y Caleb entraran en la tierra de la promesa, tuvieron que haber atravesado desierto. Y al haber atravesado desierto, habían tenido que realizar un esfuerzo para poder entrar en la tierra de la promesa. Es decir, ellos se esforzaron, por así llamarlo, pues es evidente que en el desierto es un lugar de calor, se suda. Ese sudor de Josué y Caleb tipifican esfuerzo. Pero José entra en el espíritu. Y entrar en el espíritu a José no le costó una gota de esfuerzo ni una gota de sudor, pues él ya iba reposado en huesos. Esto quiere decir que aquellas personas que nos movemos o aquellas personas que se mueven en el espíritu para accesar a las dimensiones espirituales en las cuales otros con un espíritu diferente, porque no estamos diciendo que Josué y Caleb estaban mal, ellos tenían un espíritu diferente y eso les dio el aval por parte de Dios, lo que no pudo hacer Moisés. Moisés se quedó en el monte y solo observó de lejos, a causa de su carácter inflamado. ¿Hacia dónde quiero llevar? Porque aquí ya me salí de la prédica. Es que para poder entrar en la tierra de la promesa sin esfuerzo, solamente tienes que aprender
a morir a lo carnal almático y permanecer en el espíritu. Y si tú accesas en la dimensión del espíritu y eres un hombre y una mujer espiritual, no se va a requerir esfuerzo para el acceso al lugar santísimo, porque lo que va gobernando en tu vida son los huesos. ¿Y qué son los huesos? Quiere decir que José entra en la tierra de la promesa sin esforzarse, lo llevan sin sudar, porque vive en el espíritu. Esto quiere decir que en algunas oportunidades accesar a dimensiones espirituales requiere esfuerzo para algunos. Yo no sé si a usted alguna vez alguien le ha dicho: mira, hermano, pero usted las cosas de Dios las hace pero rapidísimo. ¿Cómo hace? Yo recuerdo que alguna vez alguien se acercó conmigo bien enojado, no menciono nombres por respeto, y alguien se acercó delante de mí y me dijo: mira, me dijo, yo no entiendo. Pues estaba molesto. Yo no entiendo, me decía. Es que Dios tiene dones y tiene talentos, y a cada uno nos bendice como a Él le place bendecirnos. Y me decía: yo no entiendo por qué yo me tengo que sentar hasta 2 o 3 días para poder hacer una prédica, me decía. Me siento a leer y a leer y a leer y a leer, y armar una prédica me lleva a mí hasta 2 y 3 días. Y yo no entiendo cómo vos solo te sentás en la computadora y en 20 minutos tirás el rema, me dice. Pero estaba molesto. Yo me tengo que sentar 3 horas a preparar un mensaje y vos en 20 minutos lo haces. Yo no entiendo por qué. Son las gracias de Dios. Entonces, cuando tú te mueves en el espíritu, miren, no estamos diciendo que Josué y Caleb tenían un espíritu malo, porque fue su espíritu aprobado para entrar en la promesa, pero al otro no le requirió esfuerzo. ¿Por qué? Si lo queremos ver desde esta perspectiva, todavía en Josué y Caleb, aunque tenían el espíritu diferente, eso dice la Biblia, y por eso entran en la tierra de la promesa, todavía llevaban carne y alma. José no. Véalo desde la perspectiva espiritual, porque usted me dijera: no, pero si nadie lo hubiera llevado, lo metieron en el lugar santísimo. Lo llevaron hasta allá adelante, lo metieron en la tierra de la promesa sin él esforzarse, simple y sencillamente porque era un hombre que caminaba en el espíritu, sin carne y sin alma. Los otros 2 con un espíritu diferente, pero todavía con carne y hueso. ¿Sí me doy a entender? Entonces eso nos da a ver a nosotros que si somos hijos de Dios, inmersos en el espíritu, van a haber cosas que van a salir mejor que el resto, y no porque estén mal, porque también tienen su espíritu diferente. Dios les aprecia, Dios les bendice, pero llevan todavía carne y alma. Entonces el que entró en la tierra de la promesa sin esfuerzo alguno fue el que entró en el espíritu. Ojo, Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, pero todavía iban vivos. El otro iba muerto. Y eso dice la Biblia, que tenemos que aprender a morir a nuestros delitos y pecados. Entonces, si tú quieres accesar a la dimensión del espíritu, porque yo creo que ese es un anhelo en el corazón de muchos, muérete. Muérete. Pastor, ¿y usted qué me está diciendo? Muere de la vana manera de vivir y note a través de quién, cuál es la puerta de acceso. La cual te fue heredada a través de tus padres. Quiere decir que la puerta de acceso para ese tipo de situaciones son las herencias familiares paterno-maternas. ¿Cuántos anhelamos lugar santísimo? Muérase. Muérase a la carnalidad. Y es difícil, pero tiene que morir a la carne y al alma si desea accesar. Ahora, avanzando en la línea y regresando a la casa del ciclo, esta casa Bayit Kohar, que es la casa de cárcel de los presos del rey, arriba nos dice que es ciclo. Entonces esta cárcel nos habla a nosotros de almas inmersas en rutina y almas inmersas en círculos de involución de los cuales no se sale por falta de conocimiento.
Estas son las rutinas. Son todas aquellas cosas que hacemos en nuestra vida que no agradan el corazón de Dios, que ya tenemos identificadas en el alma. Tú las conoces mejor que nadie. Y el identificar esas áreas no quiere decir que estás excluido de la gloria de Dios. Estás en el proceso de la transformación. Por eso vemos que los que accesan a la dimensión de la tierra de la promesa, esos 3 ejemplos que te di, los 3 entran, pero solo uno va en el espíritu. Los otros 2 con su espíritu cambiado, pero todavía con alma y carne. Entonces, muchas veces en nuestra vida tenemos pecados recurrentes. Con mucho respeto, con mucho amor, se lo digo, por favor, hágame un favor. Póngase sus manos y diga: circuncido mis oídos. Tú que estás en la televisión también, por favor, o que estás en las redes, circuncido mis oídos, para que lo que oiga sea por el Espíritu y en el Espíritu. Pero por ejemplo, estas rutinas diarias o estos círculos nos hablan de costumbres, de rutinas y de todo aquello que de alguna manera ejercitamos en nuestra vida, que sabemos no es de Dios, pero no logramos abandonar por alguna razón. Con mucho respeto, por favor, a mis hijos y a mis hijas espirituales y a todos los que nos escuchan, por favor, pero muchas veces es necesario contar con pedernal a través de la manera en la que la voy a hacer. Pero por ejemplo, se ve todavía incluso inmersos, perdón, pero lo tenemos que hablar, problemas de círculos involutivos en la vida de los hijos de Dios, como por ejemplo, con mucho respeto y amor lo digo, por favor, pese mi espíritu. Problemas, por ejemplo, de masturbación. Que uno dijera, serían problemas que debieran de atañir a los jóvenes o a los adolescentes, pero que se ha colado incluso hasta las alcobas matrimoniales, donde la intimidad de la pareja ya no encaja, pues porque alguien trastocado en su mente está metido en un círculo de involución que no sabe salir. Entonces, cuando hablamos de la Bayit Kohar, que esa es una casa cárcel, estamos hablando de costumbres, círculos y ciclos en los que caemos repetitivamente, aunque manifestamos delante de Dios querer salir y hacer el esfuerzo por abandonar esa zona de cautividad. Entonces, uno de los problemas grandes de aquellos cautivos en la casa Kohar o en la Bayit Kohar son los círculos repetitivos de pecado en nuestras vidas. Usted sabe que cuando el pueblo de Israel quería salir de la cautividad, Faraón les ponía cargas. Hemos estudiado acerca de las 4 trampas de Faraón. Y cada vez que el pueblo de Israel quería ser libre, lo grababan con cargas. Lo metían de nuevo en el círculo y no lo dejan salir. Yo quiero cambiar, yo ya no quiero, perdónenme la expresión, yo no quiero caer en ese problema de masturbación, hombres y mujeres. Pero pastor, estoy peleando y no logro salir, por mencionar algo. Perdóneme que utilice, pero es algo muy recurrente en medio del pueblo de Dios, aunque no debiese. ¿Por qué? Porque mucho pueblo de Dios lo tienen metido en la casa cárcel del rey. Cuando nosotros estamos en un ciclo en nuestra vida que identificamos, que no logramos abandonar, a pesar de que, pastor, estoy orando, estoy clamando, estoy ayunando, estoy haciendo todo el esfuerzo, pero no logro salir de ahí. Usted tiene que saber que Moisés, como estudiamos al inicio, figura de Cristo, vino a deshacer las obras del enemigo. Entonces, una de las maneras de salir de estas cárceles de cautividad, amado hermano, es a través de la autoridad que le ha sido colocada a uno en su vida, entiéndase, como ministro pastor. Entonces, de la misma manera que Moisés fue instalado en el pueblo, que Moisés es una figura de Cristo,
Pues el Señor vino a traer libertad a los cautivos. Parte de esas delegaciones ministeriales, cuando identificamos Bayit Koharse en nuestra vida, círculos. Usted póngale, mire, hay gente que dice, mire, quiero bajar de peso, pastor, y ya llevo 15 años queriendo bajar un par de libras y no bajo, porque lo tienen en el círculo de la comida, ¿verdad? O otros que son así bien delgaditos, bien agraciaditos, no, yo quiero subir un poquito de peso. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos inmersos en círculos. Pregunto, ¿habrás identificado para este momento un círculo involutivo en tu vida? Y esto es delicado, porque después de que el pueblo de Israel, mire, fue sacado de la cautividad, dice la Biblia que el pueblo extrañaba los melones. Vas a querer melón, vas a querer sandía, vas a querer pepino, ¿qué vas a querer que vas a llevar? Ellos extrañaban Egipto. Entonces estar inmerso en una cárcel, en una Bayit Kohar, es un estado involutivo en el espíritu, donde yo sé que tengo que dejar de hacer algo, lo que sea, pero sencillamente intento y vuelvo a caer en el ciclo repetitivo del pecado en mi vida. Moisés fue colocado como autoridad, figura de Cristo. Estamos hablando de una tipología de Cristo. Y de esa misma manera, como Moisés fue dejado como un patriarca, como un apóstol, un boyero, antiguo testamentariamente, de esa misma manera que le fue delegada la autoridad a Moisés, en este tiempo le es delegada la autoridad a los ministros, para que cuando una oveja identifique una Bayit Kohar, porque pueden ser diferentes ciclos de involución, ¿habrá algún ciclo en el cual tú identifiques que te encuentras en un, por ejemplo, en un problema de droga, en un problema de alcohol? Las personas que padecen ese tipo de situaciones manifiestan querer salir de ahí, pero que es color de hormiga, porque es difícil y se complica, pero todo lo podemos en Cristo, dice la palabra. Personas que están recurrentemente cayendo en problemas de infidelidad en sus matrimonios. Ciclos. Personas que, por ejemplo, yo he conocido personas, mire cómo es esto de extraño. Conozco personas que en ciertas etapas de su vida perdían el trabajo todos los meses de noviembre. Todos los noviembres ya se sabía que había que esperar una carta de despido sin saberlo, porque eso es lo que marcaba la historia a lo largo de los años. Desde que empieza a trabajar, le quitan el trabajo en noviembre, consigue trabajo en enero, sigue trabajando y le vuelven a quitar el trabajo en noviembre. Una o dos veces uno dice, bueno, podría ser casualidad, pero que pase ya por 5, 6, 8, 10 años, ahí hay una Bayit Kohar activa, hay un círculo. Cuando yo estoy en un estado de involución de pecado en mi vida, del cual he querido salir y digo, bueno, hoy sí, y pasan 2, 3 días tranquilo y de repente corre y va de nuevo, tú tienes que saber que te tienen en una zona de cautividad. ¿Cómo se llama esa zona de cautividad? La casa de la rutina y la casa del círculo, o la casa del ciclo. Esta Bayit Kohar nos habla de ciclos de los cuales no podemos salir. Y siempre, en algunos momentos, se marcan incluso en temporadas específicas. En ese caso, yo logré identificar el mes de noviembre y empecé a monitorear. Imagínense el tiempo que me llevó como pastor. Por eso es que muchas veces los procesos de administración no son de 1 o 2 días, no son de voy 2 o 3 veces. A este hermano le tuve que seguir la huella casi como 3, 4 años, hasta que le dije, vos tenés problemas con esto y esto y esto, ¿identificás? Sí, todos los noviembres me quitan. Esa era la palabra, me quitan, no renuncio, no me voy, no me cambio de trabajo, me quitan. Bayit Kohar. Que las personas que dicen, yo ya no quiero volver a tomar licor, y esta es la última, pastor, y se lo juro por Dios, pelean
Pelean, yo sé que pelean, pero caen otra vez en el círculo de involución. ¿Por qué? Porque no han tocado la autoridad al estilo de Moisés, el delegado de Dios. Es que tenemos que aprender a movernos bajo cobertura, aprender a respetar las autoridades dentro de la casa de Dios. Porque el ministro es el que tiene la autoridad para sacar al estilo de Moisés, figura de Cristo. Sígame la secuencia. No es que el pastor es, que pilas el pastor, ¿cómo puede hacer todo eso? No, solo es delegación. Entonces, si tú estás en algún problema, que lo has venido notando desde hace tiempo, desde hace meses o de hace años o hace décadas, tienes que saber que espiritualmente existen las Bayit Kohar, las casas cárcel, donde son llevados aquellos enemigos del rey para mantenerlos retenidos en círculos. Ahí estaba el pueblo de Israel dando vueltas 40 años a causa de la dureza de su corazón. No entendían lo que Dios quería hacer con ellos, y como consecuencia el raid, dirían los hermanos en Estados Unidos, ¿verdad? El raid de 7 días se les convirtió en 40 años de ciclo. ¿A causa de qué? Dice la Biblia, de lo duro de su corazón. Quiere decir que al quitarle la dureza del corazón a través de una autoridad al estilo de Moisés, que tenía que ser el delegado de Dios, ellos podían salir de los círculos de involución de pecado. Entonces yo sé que estoy en una zona de cautividad cuando tengo circunstancias en mi vida repetitivas, que sí he peleado tal vez con ellas o tal vez no, o he peleado de una manera inadecuada, no he encontrado la llave para salir de ahí y me encuentro inmerso. Por eso la palabra de Dios declara en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, que una de las cosas que tenemos que renovar es el entendimiento. El saber que si estoy en un círculo de involución de ese tipo y quiero evolucionar espiritualmente, tengo que salir de ese lugar, pero primero lo tengo que identificar. Querer dejarlo ir, y al dejarlo ir buscar la administración de Moisés. ¿Quién es Moisés? ¿Cuál es la figura de Moisés en este tiempo? Quiero saber si estamos entendiendo. ¿Quién es Moisés en este tiempo? Es el ministro de Dios delegado, tu pastor, tu apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro que cubre la iglesia donde tú te congregas. Él es el que tiene pedernal, la autoridad delegada de parte de Dios, que muchas veces nos encontramos peleando con nuestro mismo pecado. Pero usted tiene que recordar que la Biblia dice que el que confiesa y, diga conmigo por favor, o sea que es necesaria la confesión obligatoriamente, alcanza misericordia. El que confiesa y no se aparta, pregunto, ¿alcanza misericordia basado en ese contexto? Y el que se aparta, ay, qué feo el pecado, ¿cómo se lo voy a confesar al pastor? Mejor solo me aparto y lo dejo de hacer. No confesó y se apartó, ¿alcanza misericordia? Esta es la condicionante primaria de programación que nos enseñaban a todos hace como 40 años, cuando nos enseñaron a programar en COBOL, en Fortran, en BASIC. Sí, en COBOL. El COBOL ahora se parece mucho a los lenguajes algorítmicos que usan la inteligencia artificial en la manera de su programación. Estoy hablando de programas de hace 35, 40 años, cuando las computadoras aún así. Allá estaba yo con Bill Gates, viendo qué íbamos a hacer vos. No me ofreció buenos dividendos, entonces lo dejé que se fuera solito. No sé si me doy a entender, amado hermano. Si hay cosas repetitivas en tu vida que no puedes dejar, ponle el nombre de lo que te está tocando pelear. Tienes que saber que te tienen en la casa cárcel del rey.
Quiero salir y no puedo, pastor. Quiero salir y no puedo, pastor. Mire, he confesado y me he apartado y vuelvo a involucionar, pastor. Sí, porque estás haciendo el esfuerzo, pero estás cautivo en una guarida de demonios y ahí está siendo ministrado. Ahí viene la depresión, ahí vienen los pensamientos de suicidio, ahí vienen todos aquellos pensamientos retrógrados que nos apartan de Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, vemos en Romanos 12:12, que una de las labores a las cuales el Señor nos coloca inmersos es a la renovación del entendimiento. El saber que si estoy inmerso en alguno de esos círculos, tengo que buscar a Moisés, el delegado, la figura de Cristo Jesús. Por eso dice que Él constituyó reyes y sacerdotes. Esa delegación, esa exousia en el orden establecido de Dios tiene la efectividad. Entonces, cuando yo estoy inmerso en un círculo y digo, bueno, ¿cuál es este? Necesito ministrarme. Necesito buscar la exousia, la autoridad delegada de Dios, que tiene la llave al estilo de Moisés, delegado por parte de Dios. Por eso es que no cualquier persona puede orar por tu problema. Tiene que haber una autoridad dada por Dios. No permitas que cualquiera te imponga manos. No permitas que cualquiera ore por ti cuando tú le manifiestes tus problemas, porque tú no sabes si el que está orando contigo también está metido en otra cárcel y lo único que te va a ministrar son los demonios de esa cárcel. Por eso el orden de los factores sí altera el producto. Y en este caso, para salir de esta zona de cautividad que se llama Bayit Kohar, una de las cosas que tenemos que cambiar es nuestra forma de pensar y nuestra forma de conducirnos. Y cuando identificamos, buscar al ministro delegado con autoridad, no a un pastor. Ojo, no a un pastor, a tu pastor. Diga conmigo, por favor, a tu pastor. Porque dice la Biblia que el que rinde y va a dar cuentas de cada una de las ovejas es tu pastor. Pues cuando tú identificas, no es, ay, me encontré un pastor en el restaurante y mire, me dijo esto, yo le dije que orara por mí. No. Tu pastor. Dice la Biblia que Moisés estableció grupos de trabajo, orden. En las cosas de Dios, el orden de los factores sí altera el producto. Delicado, hermano. Mire lo que dice acá. Podemos entender también que es una cárcel cíclica de problemas familiares, enfermedades repetitivas sin razón. Todos los eneros me enfermo, pastor. Todos los junios me pasan esto. Cada vez que sucede y aparecen espíritus de enfermedad operativos, los ciclos de involución pueden aplicar también al nivel de salud. Y para ello es necesario, mire, ministrar alma y cuerpo para que sea sanado. Es cuando yo identifico algo de lo que no puedo salir. Hoy te comento, ese lugar se llama zona de cautividad cíclica. Y el interés del enemigo es mantenerte dando vueltas cuanto tiempo sea necesario para desgastarte espiritualmente, mientras todos los demonios y todos los que mencionan la palabra, de lo cual estaban llenas las cárceles, ahí ya no está solo en una celda de 3x3 con la luz encendida y no. Ahí te tienen, ahí sí ya puede ir usted a ver esas figuras que sacan las películas como de Constantine, ¿verdad? Donde los demonios tienen, eso es real. Lo único que Hollywood lo presenta de una manera diferente. Pero cuando una persona está en una zona de cautividad circular que quiere salir y no logra salir, ahí llega el espíritu de muerte, ahí llega el espíritu de depresión, ahí llega el espíritu de tristeza. ¿Por qué? Porque esas cárceles están llenas y son guarida de demonios. No es una cárcel donde se encuentra uno solo, ahí se la pasan los demonios. Lo vimos a través de la escritura en Apocalipsis.
que ahí se encuentran los demonios ministrando constantemente en nuestras vidas. Entonces es necesario que hoy tomemos una determinación, amado hermano, para salir. Yo no sé si alguien de acá o de los que nos honran viéndonos por la televisión han encontrado, por ejemplo, enfermedades cíclicas y repetitivas en su vida. Fíjese pues, toda esa parte genética, espiritual, viaja y se traslada los ciclos de involución. Y si nosotros no salimos de esas zonas de cautividad, corremos el peligro de permitir también que esto sea ministrado a nuestras casas. Por eso habla de una casa cárcel, habla de una atmósfera. Mire lo que dice acá. Personas que son alcanzadas por espíritus cíclicos de adulterio. El abuelo era Juan Camaney. Ese abuelito levantaba polvo por donde pasaba. Bisabuelo, vamos para atrás. Tatarabuelo. Tatarabuelo era Juan Charrasqueado. Cuando te das cuenta, y es que esto es lo que a veces tenemos que regresar a examinar, nuestro árbol genealógico ascendente, porque tú no andas muy lejos de tus generaciones. Cuando tú investigas la vida de tu tatarabuelo, tu vida difícilmente dista de ahí. Si ha evolucionado y ha crecido, si has entrado en Dios. Pero si no estás en Dios, el tatarabuelo era Juan Camaney, padre. Ese no era 2 mujeres un camino, era 6 mujeres y un camino. Imagínate vos partir el sueldo en 6. Que el adulterio siempre viaja de la mano con la pobreza. Tomar nota. Diga conmigo, el adulterio cabalga junto con la pobreza. Si tú te metes a adulterio, prepárate, porque te van a devastar la economía. No es un deseo, es una advertencia. Para ti que tienes otro flanco, que tienes otro frente, tú vas a saber que te metieron en zona de cautividad cíclica y te dejan sin dinero. Es lo que he podido observar a lo largo de estos 34, 35 años de ministerio que el Señor me ha permitido de hacer o irme formando. Siempre que yo he visto adulterio por diferentes razones, el 99.9 de las veces ese adulterio iba acompañado de pobreza. Y ese adulterio en pobreza llevaba al divorcio. Uno dijera, pues, estoy pegue, hombre, y las chicas te andan casando, te quieren llevar a la zona de cautividad, si no es que ya te tienen ahí metido. ¿Qué hay que hacer? Buscar al Moisés, confesar y apartarse. Si solo te apartas, no tienes misericordia. Si solo confiesas, no tienes misericordia, porque esa letra Y, esa letra I, implica 2. No es el que confiesa O. Si la letra fuera O en vez de I, sería diferente la dicción de la frase. Te decida qué quiere hacer. Confiesa o se aparta y Dios le va a dar misericordia. No, aquí tienes que presentarte con el pastor. ¿Quieres salir del ciclo de involución? Busca al delegado al estilo de Moisés, que es figura de Cristo, porque también la palabra dice que él ha dejado instituidos ministros de Dios para esas operaciones. Entonces, si estoy metido en un ciclo y no logro salir, hoy te cuento, esa zona de cautividad se llama Bayit Kohar y es la casa cárcel a donde van los presos del rey, que es una dimensión espiritual. Puedo estar yo ahorita en esa cárcel yo ando en la calle, trabajo, hermano pastor y todo, pero cuando llego a la casa, llego devastado, llego a llorar, estoy deprimido, me dan ganas de comerme un gusanito, ¿verdad? Y son cosas difíciles en las cuales estamos a veces, pero no contamos por vergüenza. No contamos por vergüenza, pero no podemos dejar pasar por alto la escritura, donde el dulce cantor de Israel decía
mientras callé, mis huesos se secaron. Eso quiere decir que mientras callamos el pecado, el espíritu se merma y se argeña. Mientras yo callé, David, mis huesos, mi espíritu, dijimos que cada vez que la Biblia habla de huesos, habla de espíritu. Entonces, mientras no confesé mi pecado, mi espíritu menguó. Entonces yo ya no tengo ganas de ir a la iglesia, ya no tengo ganas de servir, ya no tengo ganas de buscar de Dios, nadie me quiere, todos me odian, y lo tienen en la zona de cautividad del chorro de demonios ministrándolo. La casa del círculo, la casa de la rutina. Tú sabes que estás allí porque ese pecado no lo has podido dejar. Y eso es lo que el Señor hoy, mire, traigo un montón de casas de cautividad, pero hoy nos vamos a quedar en la número 1. Bayit Kohar, la casa cárcel de los que no salen de sus ciclos de pecado. Cada uno, dice la Biblia, examínese a sí mismo. Yo como pastor no puedo venir y decirle, aunque conozco, que eventualmente conozco algo de tu vida, conozco algo de tu vida, conozco algo de tu vida. Yo no soy de los pastores que andan, vos cómo estás con aquello, ¿te recordás? Quiero ver qué es lo que... Porque el dominio propio y el autogobierno en tu vida espiritual es algo que tienes que desarrollar como un hijo de Dios maduro. Tú no puedes caminar porque el pastor te esté controlando, te esté viendo, te esté revisando las redes sociales. Bote eso que acaba de subir a la red social. ¿Cómo es posible que el domingo te vi dando profecía y ahorita estás poniendo música de Chente Fernández? O sea, no seamos antagónicos, ya no podemos caminar como camina el mundo. O estás o no estás, o frío o caliente. El tibio, note que frío y caliente es pueblo de Dios. Esa palabra de frío y caliente es para el pueblo de Dios, no los calientes de la iglesia y los fríos de la calle. No. Lea el contexto y se va a dar cuenta que está pesando fríos y calientes dentro de la congregación. No es que los que estamos ardiendo en el espíritu estamos en la iglesia y los fríos que están lejos de Dios están afuera. El concepto es el mismo, la única diferencia es que la narrativa es dentro de la iglesia. Eso quiere decir que la iglesia tiene fríos y calientes y tibios. Y que seas frío o caliente es bueno. Eres definido. O eres frío o eres caliente. Eres definido. Pero si no eres definido en las cosas de Dios y caminas, amado hermano, chenqueando, un día camino dentro de la iglesia y el otro día camino en la calle, hoy en la iglesia, pero después me voy a una fiesta, hoy en la iglesia, pero me voy a jugar fútbol, hoy en la iglesia y después de jugar fútbol me echo los tragos porque ganamos, no me los echo porque perdimos, no me los echo porque empatamos, pues porque le gusta chupar y no sale de la zona de cautividad. Aunque no diga amén y me mire con cara de enojado, yo aquí vine a edificar su vida, no a caerle bien. Dele una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire la hora ahí atrás. ¿Ya veo qué hora es? Esas horas son dimensionales. ¿Habrá algún círculo en el cual te encuentres hoy? Y que tal vez con vergüenza tengas que venir a confesar, no al pastor, al altar. Hoy hay Moisés en esta casa, hay delegado de Dios. Yo no me creo Moisés, ni me estoy creyendo apóstol, ni nada. Pastor, estoy feliz siendo pastor. Soy feliz siendo pastor. Apóstol, no, pastor. Los que caminan conmigo saben por qué puerta entrará un llamamiento de esos, y fuera de esa puerta no entra más. Pastor, ¿habrá alguien que no haya logrado abandonar
Subayit Kohar, y que hoy quiera ser libre en el nombre de Jesús. Quiero pedir al hermano del teclado si me puede acompañar, y quiero dejar, mire, el libre albedrío es algo que yo tengo que ejercitar en mi vida. Tu pastor no te puede sacar de ninguna zona de cautividad. Tu pastor puede orar para que el poder de Dios sea manifiesto sobre tu vida, pero tiene que haber voluntad. Señor Jesús, cuando sanaba enfermos, les decía: ¿qué quieres que te haga? Tal vez el ciego lo que quería era dinero, ¿ah? Con un ojo miro medio bien, soy Juan Tuerto, y con uno suficiente, entonces un par de milloncitos. No, yo quiero ver. El Señor siempre pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Quieres ser libre? Ven, venid a mí, dice Jesús, los que estáis cargados y trabajados, y yo, Jesús. Pero hoy estamos hablando de la delegación. Moisés, figura de Jesús, y los ministros, figura de Moisés, delegación. No importa cuántos años tengas, estás preso de los círculos que no logras salir en tus pensamientos, en tus actitudes, en tus acciones. De allí tenemos que salir para poder ir a la presencia del Padre cuando Él decida llevarnos delante de Él. Lo único que tu pastor está intentando enseñarte es que si estás en un círculo de pecado que no has podido dejar por meses, por años, por décadas, aquella mujer estuvo enferma 12 años, una estuvo enferma 12 y la otra, si no estoy mal, estuvo enferma 18. Imagínate, 18 años de un círculo de enfermedad, porque estaba en un ciclo. 12 es gobierno. Quiere decir que ese evento tenía un gobierno que no era de Dios, donde la mujer menstruaba durante 12 años seguidos. La sangre es figura de fuerza, de vida, de vitalidad. Y ahí estuvo 12 años hasta que se encontró con el único que la podía sacar de esa zona. No es el pastor Byron, es Jesús. No son los apóstoles que predican, no son los profetas, no son los evangelistas, es Jesús. Tú que estás en la televisión, el que pagó precio de sangre por ti es Jesús. Por eso toda alabanza y toda adoración es a Dios. No le queme incienso a los ministros, puede encender la ira de Dios en contra de ellos, de los ministros, porque el Señor no comparte su gloria. Así que si tú voluntariamente has identificado algo de lo cual hoy quieras ser libre, porque identificaste, mire, hay otras 5 o 6 cárceles que son casas, y esas las quiero ministrar en otra oportunidad, pero hoy quiero ministrar específicamente a aquellos que no hemos logrado salir de ese círculo. Ahí nos tienen dando vueltas, perdiendo en la iglesia, ¿sí? Perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo, ¿desde qué perspectiva? Escuchando y no poniendo por obra, recibiendo y dejando pasar la administración del Espíritu. He procurado enseñar que cada servicio, cada culto tiene un momentum de Dios. Si nosotros hacemos 10 servicios acá, ninguno de los 10 se va a parecer. Todos tienen una unción especial, tienen un momentum, un tiempo especial de ministración. Yo fui al primer servicio, pastor, qué rico estuvo, y después fui al tercero y mire, fue diferente. El momentum, la administración del Espíritu varía conforme a la necesidad. Y hoy hay una unción para romper ciclos. Si tú quieres ser libre y lo identificaste con mucha vergüenza, lo único que tienes que hacer es presentarte en el altar y botar ese pecado delante de Dios. Ya lo confiesas.
Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.